Hola, Rey Flores de Matemáticas en Nuevo León. Por fin voy a poder continuar con la serie, con estas series. Ahorita quiero platicarles de análisis funcional. Voy a completar la parte 2 de esta serie de espacios felices o espacios completos, que es uno de los, es un poco el cierre del estudio de espacios métricos, este teorema de completitud. Voy a platicar un par de cosas. Bueno, no es cierto, voy a platicar prácticamente de una sola cosa, que es el teorema de completitud. Es un teorema importante que hay que entender sobre espacios métricos y que de hecho nos va a servir para otro tipo de espacios abstractos. O sea, va a ser como nuestro caballito de batalla para probar muchas cosas más adelante en análisis funcional. De hecho, también, como ven por aquí, ya acabo de instalar un pizarrón finalmente. No tenía mi pizarrón todavía, entonces probablemente pueda empezar a hacer videos ya no con una presentación, porque son más trabajo. No me gusta tanto hacer presentaciones, es más fácil escribir en el pizarrón, pero esta ya la tenía a la mitad, la tuve a la mitad mucho tiempo. Es un teorema más o menos largo, entonces me tardé un poquito en completarla, pero espero ya el día de hoy presentarles las ideas de la demostración de este teorema. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla primero que nada. Ok, bueno, vamos a empezar con la parte 2. Aquí quiero platicar sobre el teorema de completitud. Y bueno, voy a suponer que ya se vio la parte 1, se entendió las instrucciones de Cauchy, espacios completos. Y voy a platicar ahorita, quiero ver las ideas de la demostración del teorema de completitud. Bueno, el teorema y la demostración, pero antes voy a tener que hablar un poquito sobre otra cosa que va a ser estos famosos espacios isométricos, ¿sí? Supongamos que tenemos dos espacios, espacio X y espacio X tilde por ahí, y vamos a considerar una aplicación T entre ellas. Entonces partimos de dos espacios, espacio X y X tilde. Bueno, X con su métrica y también la métrica tilde para cada uno de ellos. Y bueno, voy a considerar una aplicación T que va a mandar un X, un elemento X en un elemento TX, va a ser la imagen, o un Y en un TY. Así se aplica usualmente imágenes para aplicaciones. Puedes pensar en funciones también, a veces se llaman mapeos, aplicaciones, etcétera. Pero bueno, si tengo una aplicación T que va a tomar elementos de X y los va a mandar al espacio X tilde, se va a llamar isometría si se cumple que la distancia tilde entre los puntos, entre las imágenes, entre TX y TY, es igual a la distancia entre X y Y para cualquier X y Y. Esencialmente, lo que quiere decir es que pues tienen como que la misma distancia, ¿sí? Como número real, de hecho, es el mismo, a pesar de que pueden ser distancias definidas de forma diferentes, ¿no? Entonces tenemos las distancias en el lado X, es lo mismo que las distancias en el espacio X tilde, ¿no? Si esto se cumple, y bueno, si además es una biyección entre ambos conjuntos, entre ambos espacios métricos, entonces decimos que son isométricos. La idea de la isometría es que lo que digas en uno de los espacios desde el punto de vista métrico, toda la geometría pues que hagas en un espacio, es equivalente a la geometría en el otro espacio. Entonces, usualmente lo que hacemos en la práctica con este teorema, bueno, con los espacios isométricos, cuando tenemos espacios isométricos, es que podemos a lo mejor convertir nuestro espacio, que podría ser un espacio complejo, en otro espacio isométrico, a lo mejor más fácil de usar o más simple de alguna manera, y todo lo que hagamos en ese espacio finalmente nos lo vamos a poder llevar a nuestro espacio original, ¿no? Podemos trabajar en uno o en el otro. Y bueno, con eso tenemos para entender el teorema, bueno, para que les platique el teorema de completitud. El teorema de completitud empieza con un X espacio, un espacio XD. Ahí lo tienen por abajo, XD. Aquí no voy a hacer los dibujitos para esta parte porque voy a hacer otro tipo de diagrama, ahorita lo van a ver. Pero bueno, empiezo con un espacio XD y el teorema dice lo siguiente. Si tengo ese espacio XD, entonces existe otro espacio que se va a llamar X gorrito y D con su propia métrica de gorrito. Va a estar por acá este espacio. Y un subespacio W de ese espacio X gorrito. Esto va a ser un subconjunto pues con la misma métrica. Fíjense cómo la métrica es la misma. De manera que se cumplen las siguientes condiciones. Son tres condiciones de hecho. La primera condición es que el espacio W va a ser isométrico al espacio X, ¿sí? Entonces estos dos espacios son casi el mismo espacio, pues. O sea, simplemente se llaman diferentes los puntos y las métricas son diferentes. Pero, o sea, se llaman diferente, pero realmente equivalen, ¿no? Como lo comenté hace un momentito. Entonces son isométricos. El espacio X gorrito es completo. Es decir, las sucesiones de Cauchy en ese espacio convergen en ese espacio. Tal vez W no y en X no, pero en X gorrito sí. Y finalmente, este espacio X gorrito de gorrito va a ser único bajo isometrías. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera otro espacio por ahí,
Podrá haber infinitos espacios a lo mejor que cumplan esto, pero todos van a ser isométricos, todos van a estar asociados a una misma métrica. Bueno, van a estar asociados a través de sus métricas, pues. Entonces, lo que se haga geométricamente en cualquiera de ellos, pues es equivalente. Entonces, ese es justamente el teorema que quiero platicarles. Y bueno, una sugerencia que les voy a dar, sobre todo si sienten que está muy abstracto esto, que obviamente está abstracto, yo les dije desde el principio, análisis funcional es el estudio de espacios abstractos, literalmente. Entonces, bueno, puedes pensar, para ayudarte, en los racionales, en que X es el conjunto de los racionales, y el espacio completo que vamos a construir son como los reales. De hecho, esta construcción que vamos a hacer a través de sucesiones de Cauchy es prácticamente prácticamente la construcción que se hace para definir a los números reales a partir de los racionales. Si tú le pones, por ejemplo, cómo construir los números reales a partir de sucesiones, porque también se puede hacer con cortadoras de Dedekind, de otra manera. También es importante saber eso, ¿no? Pero en este tema no viene por aquí, porque eso sí depende mucho de la geometría de la recta numérica, ¿no? De los reales. Pero esta sucesión, en función de sucesiones de Cauchy, es mucho más rica, porque se puede aplicar a muchos más espacios, mucho más complejos, pues, entonces es mucho más aplicable. Pero bueno, puedes pensar en esto, ¿no? Lo que vamos a hacer justamente es, si tengo un espacio que no es completo, por ejemplo los racionales, yo lo voy a poder completar, no directamente, pero a través de estas isometrías, ¿no? A través de otro espacio W. Aunque a veces en la práctica decimos que simplemente le vamos a llenar los huecos, ¿no? Algo así como se hace con los reales. De veras, si nunca han visto la construcción de los reales a partir de sucesiones de Cauchy, yo les recomiendo que de hecho paren este video y vean primero cómo construir los reales a partir de los racionales. Recomendable. Pero bueno, si quieren seguirlo viendo y luego lo regresan a ver, porque es muy similar. Entonces, bueno, antes de dar la demostración, vamos a empezar viendo la estructura del teorema. Esta es una recomendación que les hago general. Siempre que quieran demostrar un teorema o que estén estudiando la demostración de un teorema, empiecen haciendo esta estructura. ¿Qué significa entender la estructura de un teorema? Siempre es algo muy similar. Es distinguir quién es la hipótesis o las hipótesis del teorema, es decir, la información que tenemos o la que nos da el teorema, y cuáles son las conclusiones, que son lo que tenemos que demostrar. En este caso, la hipótesis, solo hay una hipótesis, tenemos un espacio métrico, es decir, sabemos que X es un espacio métrico y tiene su métrica D, y lo que queremos demostrar son varias cosas, de hecho. Uno es la existencia de este espacio X gorrito, con su propia métrica. Tenemos que ver que es completo también. Tenemos que ver que existe este espacio, subespacio W, que es isométrico al espacio X original, y además que este espacio X gorrito es único, salvo las isometrías. O sea, hay que demostrar bastantes cosas realmente. Y bueno, la estrategia o la idea para la demostración de este teorema se va a separar en varias partes. En la primera parte vamos a construir el espacio X gorrito. En la segunda parte vamos a construir W y la isometría. En la tercera parte vamos a ver que el espacio X gorrito es completo. Para eso vamos a usar de hecho W. Y finalmente vamos a ver que es único, pues que si hubiera otro, pues tiene que ser isométrico al primero. Entonces, bueno, vamos directo ya para no hacer este video muy largo. La construcción de X gorrito es lo primero que vamos a hacer. Fíjense, si tomamos dos sucesiones de Cauchy, vamos a suponer que tenemos una sucesión de Cauchy XN y otra XN', sucesiones de Cauchy, vamos a decir que sucesiones de Cauchy, sabemos que eso significa pues que a partir de un cierto índice n mayúscula, la distancia entre XM y XN es menor que epsilon, siempre lo voy a tomar así. Ojo, no necesariamente hay convergencia, hago esa aclaración, porque si sabemos que hay sucesiones de Cauchy, si el espacio no es completo, de hecho es el caso interesante, pues las sucesiones pueden no converger, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir que esas dos sucesiones son equivalentes si se cumple que la distancia entre xn y xn' se va a cero cuando n tiende a infinito. Es decir, las sucesiones se van acercando, ¿sí? Tengo dos sucesiones, son de Cauchy, o sea, quieren converger, pero no solo eso, quieren converger al mismo punto, al mismo lugar. Esto que estoy diciendo es intuitivo, ¿ok? La idea de que quieran converger al mismo lugar es intuitivo y viene dado justamente por ese límite que está por ahí, ¿no? Formalmente, esa es la definición que está ahí, la que estoy poniendo en la pantalla. Lo que yo digo es intuición, pues. Esa idea de querer converger al mismo punto. Entonces, lo que construyo ahora es, bueno, como ya tengo una equivalencia, entonces puedo construir el conjunto de clases de equivalencia, ¿no? Que son... Cada clase de equivalencia son todas las sucesiones que quieren converger al mismo lugar. Es decir, si dos sucesiones quieren converger al mismo lugar, entonces digo que esas sucesiones son equivalentes.
Y bueno, ya en ese espacio, fíjense, es un conjunto de clases de equivalencia. Ahora tengo que ponerle una métrica. Y la métrica, aquí es donde voy a definir la de gorrito, va a estar dada por el límite de las distancias de los elementos de la sucesión, que sí está ahora en X, ¿no? Donde ya hay una métrica. Entonces, de esta manera definiría la métrica, aunque obviamente tengo que hacer varias cosas, ¿no? Aquí simplemente estoy definiendo, vamos a decir, la función, pero tengo que probar varias cosas. Número uno, tengo que probar que el límite existe, o sea, que realmente tiene sentido, que no depende de la sucesión que elija, porque acuérdense que estoy tratando de definir métricas entre clases de equivalencia, entonces necesito ver que no depende de qué representante de la clase de equivalencia voy a elegir, y finalmente voy a tener que ver los 4 axiomas, ¿no? Que se cumplen realmente los 4 axiomas. Entonces vamos a ver que existe el límite. No, está muy fácil realmente, no tiene mucho chiste. Vamos a hacer aquí una desigualdad del triángulo y vamos a ver, bueno, la distancia de x a n y a n. Me puedo ir a través de xn a xm y luego de xm a ym y luego de ym a yn. Formo como una especie de cuadrilátero. Y si ahora despejo o paso del lado izquierdo por ahí la distancia de xn a yn y de xm a ym, pues vemos que esa distancia va a estar acotada por las distancias dentro de las soluciones de Cauchy, de las X y de las Y. Por lo tanto, pues eso está acotado. O sea, eso, lo de la derecha se converge a cero y pues la ley está del sándwich, lo de la izquierda también. Y entonces pues vemos que la distancia de X en y n, pues, o sea, sí va a estar definida, ¿no? Va a ser la misma, no importa quién sea. Entonces el límite sí está bien definido. Ahora, depende de las sucesiones que elijas. Pues aquí lo que vemos algo muy similar. Si cambiamos ahorita y ponemos otro representante, por ejemplo el xn' y el yn', hacemos algo muy similar y lo que vemos es que entonces las distancias tampoco van a depender, la definición no va a depender ahí de la sucesión, ¿no? Esto va a estar acotado por epsilon, lo del lado derecho, y entonces va a converger a cero y va a aplastar obviamente la distancia entre xn y yn, y la distancia de xn' y n', pues va a ser la misma, ¿no? O sea, va a aplastarse pues en el cero también. Entonces no depende de la sucesión que elijas. Y finalmente los 4 axiomas son bastante fáciles. ¿Sí? Los primeros 3 axiomas, como siempre, son muy simples. Que sea, pues, obviamente es positiva, solamente si es 0, pues tiene que ser obviamente por la definición la misma clase de equivalencia. Y si el único que podría ser un poquito interesante, pero realmente también es más o menos aburrido, es la desigualdad del triángulo. Tenemos la desigualdad del triángulo en X. Esta es la desigualdad del triángulo en X. Ahí sí se cumple. Lo único que tenemos que hacer es pues ver cuando el límite se va a infinito, que esa desigualdad sigue cumpliendo, pero pues también se va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque tengo una secuencia infinita de desigualdades que todas se cumplen. Entonces lo peor que podría pasar es que hubiera un igual por ahí. Pero bueno, esto está haciendo aquí un poquito de uso de los números reales, ¿no? Obviamente. Principios de supremo y eso. Pero bueno, intuitivamente llevas una serie infinita de desigualdades al límite y pues también se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, está más o menos fácil. Con eso tenemos ya la construcción de X y vamos ahora a ver la construcción de W y la isometría. Entonces ya tenemos X gorrito, ahora vamos a construir a W y la isometría. Para eso sí voy a usar esta representación. Sí voy a tener, déjame adelantar un poquito aquí, vamos a definir una transformación o una aplicación, perdón, T, lo voy a llamar T, y que va a tomar un elemento B en X y lo va a asociar a una clase de equivalencia B gorrito, y es la clase de equivalencia de todas las sucesiones que convergen a B. Sabemos que al menos hay una, que es la serie que tiene el elemento B repetido infinitamente. Esa sucesión, perdón, no es serie, es sucesión, pues obviamente converge a B. Entonces hay un elemento al menos en esa clase de equivalencia. Podría haber otros, obviamente. Y ya nada más definimos W como la imagen de T, la imagen de X, ¿no? Bajo esta aplicación. Obviamente va a ser un subconjunto de X gorrito por la definición. Y bueno, en W la métrica pues va a estar asociada a la métrica de X, ¿no? Al menos en W, y esto va a ser importante, ¿sí? En X gorrito la métrica estaba asociada, bueno, también estaba asociada al límite, ¿no? De las sucesiones, como lo comenté en la diapositiva anterior, pero aquí está directamente asociada a la métrica en X. La distancia entre la clase de B y la clase de C es igual a la distancia entre B y C, tal cual. O sea, esto es en W nada más. Y bueno, la transformación es claramente biyectiva. El elemento B pues, está directamente relacionado con la sucesión esa B, bueno, con la clase de equivalencia que genera sucesión, y pues tenemos ya la isometría, ¿no? Podemos decir algo más sobre este conjunto W. Considérate una clase de equivalencia por ahí, la tenemos ahí del lado derecho, X gorrito, en X gorrito, y una sucesión que esté en ella, es decir, una de las sucesiones que quiere converger a algún lugar,
pero que pertenece ahí. Entonces fíjate cómo lo que tenemos, esto funciona para cualquier epsilon, la distancia entre, a partir de un cierto n mayúscula, la distancia de xn a esa n mayúscula pues va a ser menor que epsilon entre 2. El epsilon entre 2 nomás lo eligen para que pueda ser menor que epsilon, pero bueno. Entonces para cualquier epsilon va a existir esa n que está ahí. Esto es sencillamente por ser de Cauchy. Y bueno, si te fijas ahora en la sucesión que tiene la constante xn mayúsculas, eso va a ser un elemento de la clase de equivalencia del xn, ¿no? El gorrito, que va a ser la imagen de txn. Ese punto sí está en x y por lo tanto sí está en w. Entonces, esa clase del xn gorrito, que el puntito que está ahí, está en w. Y fíjate cómo la distancia de ahora entre las clases de equivalencia, estamos ahorita en el espacio naranja, en x gorrito. Bueno, va a ser el límite de este que está por ahí, de xn a xn, minúscula y mayúscula. Eso es menor o igual que epsilon, pero eso es que epsilon entre 2 y es menor que epsilon, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que cualquier vecindad, para cualquier epsilon, para cualquier elemento x gorrito, y cualquier vecindad, va a haber un elemento de w suficientemente cerca de él. O sea, lo que estoy diciendo es que w es denso en x gorrito. Esa información también va a ser importante, sobre todo al final, ¿sí? Entonces x es denso. Aquí puedes pensar, o sea, otra vez les recuerdo que el ejemplo que pueden tener en mente es los números reales. X gorrito sería como los números reales, que formalmente hablando estaría definido como las sucesiones de Cauchy, o sea, las clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, y lo que decimos es que podemos tener una sucesión que es sucesión de puros racionales, tan cerca como queramos de cualquier elemento que queramos, ¿no? Ok, ya tenemos W y la isometría. Tenemos entonces la construcción de X, tenemos la construcción de W y la isometría. Vamos ahora a la completitud, vamos a ver si es completo, ¿sí? Tómate ahora una sucesión en X gorrito. Esta es una sucesión de clases de equivalencia, ¿ok? De lo que está de la derecha. Trato de diferenciar entre los elementos de X y los elementos de X gorrito. Son objetos totalmente distintos, ¿no? Ahora, como W es denso, van a existir zetas cerca de cada uno de los elementos de esta sucesión. Y lo voy a elegir de manera pues, inteligente. Voy a elegir un z de manera que la distancia entre xn y zn sea menor que 1 entre n, ¿sí? O sea, hay muchos, pero voy a elegir uno que sea menor que n. Puedo elegir para cualquier epsilon. Y ahora lo que voy a hacer, voy a analizar esto es otra vez desigualdad del triángulo. Me voy de zm a xm, de xm a xn y de xn a zn. Y entonces veo que todo lo que está del lado derecho converge a cero, ¿no? El primero y el último por la forma en que construí la sucesión, uno entre m y uno entre n, y el del medio porque pues, era una sucesión de Cauchy. Entonces zn es una sucesión de Cauchy, y bueno, como es una sucesión de Cauchy, pues le voy a llamar x gorrito a la clase de esa sucesión de Cauchy, ¿sí? Entonces estoy definiendo aquí la clase, el x gorrito, como esa clase de equivalencia de la sucesión zm, y por lo tanto, si aplico otra vez acá esta desigualdad, la distancia de xn a zn más la distancia de zn a x, ahora a ese punto a donde quiero converger, pues va a ser menor que 1 entre n y la distancia de zn a x. Pero esta del lado derecho, pues ya sé que va a 0, porque es así, estamos en la clase de zm, y entonces ya puedo aplastar pues la sucesión original que tenía xn, ¿sí? Con gorritos, ¿sí? Entonces la sucesión original que tenía, que era una sucesión de Cauchy, xn gorrito, converge también a ese punto y por lo tanto pues x es completo, ¿no? Bueno, x gorrito va a ser completo, ¿no? Cualquier sucesión de Cauchy va a tener convergencia en ese caso, a ese caso particular, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es tengo una sucesión de Cauchy en mi espacio x gorrito, lo que hago es busco una sucesión que esté muy cerquita de la mía, pero que sí está en w, y entonces puedo irme o regresarme a la convergencia en x en el espacio verde, y viendo a dónde converjo en ese espacio verde, construyo la clase x gorrito, que va a ser el límite de la sucesión de Cauchy. Eso es todo el show, ¿no? Realmente no es tan complicado. Ya tenemos la construcción de x gorrito, ya tenemos w, y ya vimos que es completo. Vamos ahora a la unicidad, ¿sí? La unicidad es la última parte que nos falta. Y bueno, tampoco tiene mucho chiste, ¿sí? Vamos a suponer que hay otro espacio x tilde, y vamos a tener x tilde y y tilde, dos elementos en ese espacio, y sucesiones xn tilde y yn tilde en el mismo ahora espacio w.
de manera que esas sucesiones converjan a X. ¿Sí? Ahora yo sé que todo lo que se cumplía antes se puede cumplir, simplemente voy a imaginarme que tengo ahora otro espacio, ¿no? Entonces tengo una sucesión que converge al X tilde y otra sucesión que converge a la Y tilde. Y bueno, pues es muy fácil ver que la distancia entre esos dos elementos pues está dado por el límite cuando n tiende a infinito de las sucesiones que están por ahí, xn y yn, ¿no? Por la convergencia que está ahí. Se puede probar con argumentos similares de desigualdad, pero creo que está más o menos claro. W, hay que tomar en cuenta aquí, W es denso, y eso es lo que está sucediendo aquí. Si vemos los xn y yn tildes, se me va el nombre, están en W, y W es denso, y W tilde es denso también en X tilde. De hecho, está por ahí en el diagramita con una barrita arriba, es la cerradura. Eso significa, de hecho, que es denso, que la cerradura es el mismo espacio. Entonces, hay puntos arbitrariamente cerca. Pero lo que estoy viendo aquí es que yo puedo traducir la distancia en W a la distancia, perdón, la distancia en X tilde a la distancia en W tilde, ¿sí? Están asociadas, pues, a través de esa igualdad que está ahí en el límite. Pero bueno, W tilde es isométrico con X. Entonces también es isométrico con W. ¿Sí? Tenemos esta transitividad, ¿no? Es bastante fácil ver esa triangulación, porque son las isometrías o las distancias van a ser las mismas, pues. Bueno, salvo con las transformaciones. Recuerden que son biyecciones, ¿sí? Las T y la T tilde son biyecciones. Entonces, el punto aquí es W tilde va a ser isométrico con W, pero como la distancia en la línea de arriba en X gorrito y en X tilde está asociada a la distancia en W, pues entonces también las métricas también van a ser iguales, ¿no? Sí, me estoy ahorrando, a esto se puede poner un poquito más técnico, no quiero ver toda la técnica aquí, nomás quiero dar la idea, ¿sí? Esas métricas van a ser iguales y por lo tanto los dos espacios van a ser isométricos. Esa es básicamente la idea, ¿sí? Estoy tratando de dar nada más la intuición sobre eso. Y bueno, ya con eso tenemos, ahora sí, todos los elementos. Es completo, es único y tenemos finalmente el teorema de completitud. Lo que me dice estrictamente o sencillamente hablando es que cualquier espacio, sea o no sea completo, lo puedo completar. Es decir, le puedo como que agregar los elementos si una sucesión de Cauchy quiere converger a algún lugar en mi espacio y mi espacio no es completo, pues yo le puedo agregar ese punto como a la fuerza y decir, pues yo voy a hacer que mis sucesiones de Cauchy sean felices y todas tengan convergencia. Pues ahí está. Eso quería comentarles sobre espacios métricos, el teorema de completitud. Este es medio abstracto y he escuchado también, de hecho hay grupos de matemáticos que no les gusta esta idea de construir de manera tan abstracta los espacios, ¿no? Esta idea de construir clases de equivalencia. O sea que, por ejemplo, he escuchado quejas por ahí de que ¿cómo es posible que definas a los números reales como las clases de equivalencia de las sucesiones de racionales que convergen, bla, bla, bla? Dices, ¿por qué tan complicado? ¿No puede ser un poquito más sencillo? De hecho, en el caso particular de los números reales, se pueden construir de muchas maneras diferentes. O sea, no tienes que usar sucesiones de Cauchy para eso. Pero esta es la cuestión. Cuando los espacios empiezan a ser más complejos y más abstractos, sí necesitas. O sea, finalmente, lo he dicho por ahí en otras ocasiones, la matemática estudia abstracciones. Finalmente, nada de esto, que lo que estamos trabajando, son cosas concretas del universo. Son ideas. Todo es abstracto. Eso no quiere decir que no sirva. Al contrario, es sumamente útil exactamente por eso. ¿Por qué? Porque son constructos mentales que nos ayudan a entender mejor el universo. Entonces es bien importante que tengamos estas estructuras abstractas lo más sofisticadas posibles, porque entonces vamos a poder tratar problemas muy sofisticados. Si lo único que conoces son los números y los cuadritos y los círculos, pues lo que puedes hacer es muy limitado comparado con lo que si conoces estructuras más complejas, ¿no? Y de ahí la importancia de entender análisis funcional y de acostumbrarte a pensar en espacios abstractos. Bueno, con eso voy a terminar el video. De hecho, creo que es todo lo que voy a platicar específicamente sobre espacios métricos, porque después hay que pasar a espacios normados, espacios con producto interno, para poder hablar de espacios de Banach, de espacios de Hilbert, y luego, bueno, más adelante operadores y todo lo demás para poder llegar, si me va bien, a los temas, por ejemplo, de mecánica cuántica, ¿no? Pero bueno, ok, si tienen alguna pregunta, pónganla por ahí en los comentarios. Sé que hay muy poquitos a lo mejor interesados en esta serie de videos, pero la verdad es que lo hago de manera personal por ir dejando, vamos, la evidencia de cómo voy preparando eso, y también pensando cuando me toque dar el curso de análisis funcional otra vez. Ya hace un buen rato que no lo doy,
pero si me toca darlo otra vez, pues ya mis alumnos ya tienen por ahí una referencia de estas clases, ¿no? Bueno, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, pensar correctamente. Nos vemos en el siguiente video.